Continuando con la sesión del boletín número 12, nos toca hablar sobre aparato reproductor femenino. Este es el esquema que vamos a trabajar ahora en la clase del aparato reproductor femenino. Vamos a describir cada una de las porciones. Cuando hablamos de aparato reproductor femenino, tenemos que considerar que el aparato reproductor femenino es el encargado de la producción de hormonas. ¿Qué hormonas? Estamos hablando de los estrógenos y progesterona. Y estamos también el encargado de la producción de los ovocitos, o también conocidos como ovocitos secundarios. No solamente eso, sino también permite el transporte de huevo cigoto, si en caso ha habido fecundación, y a nivel del útero permite el desarrollo embrionario y fetal. El aparato reproductor femenino va a tener dos componentes: los genitales externos, o también conocido como vulva, y los genitales internos. Vamos a hablar ahora de los genitales externos. Cuando hablamos de los genitales externos, tenemos que considerar lo siguiente. Los genitales externos, también conocidos como vulva, van a estar constituidos por, primero, el monte de Venus. Consideremos que el monte de Venus es un tejido adiposo que está localizado por encima de la sínfisis pubiana. Este tejido adiposo está cubierto por el vello pubiano. Consideremos que el vello pubiano puede tener una infestación. Entiende bien el término. Cuando hablamos de infestación, estamos hablando de la proliferación de parásitos macroscópicos. Cuando hablamos de infección, estamos hablando de parásitos microscópicos. Por eso hablamos de una infección bacteriana. El vello pubiano puede sufrir una infestación de un piojo llamado ladilla, el Pitilus pubis. La ladilla es un insecto hematófago localizado en el vello pubiano. Sabemos que solamente el contagio va a ser a través de la intimidad sexual con una persona infectada o por compartir ropa íntima, también se puede dar el caso. La infestación por ladilla se denomina tiriasis. Ojo, ese es un dato de examen. Debajo del monte de Venus vamos a encontrar los llamados labios mayores. Los labios mayores, a diferencia de los labios mayores tienen tejido adiposo, tienen glándulas sebáceas, tienen glándulas sudoríparas y están cubiertos por pelos. Por eso, en homología, ¿qué cosa quiere decir? Que el labio mayor tiene un homólogo en el varón. El homólogo en el varón va a ser el llamado escroto. Mientras que los labios menores son unos labios que están debajo de los mayores, son labios muy pequeños, delgados, rosáceos y no tienen pilosidad, o sea, carecen de pelos. El homólogo en los varones sería la porción esponjosa de la uretra. Otra parte de la vulva, el llamado clítoris. El clítoris, al igual que el varón, es un órgano eréctil. En el caso, por eso se menciona la homología como es el glande del pene. Sí, el clítoris se erecta en una excitación sexual. Debajo del clítoris vamos a encontrar ¿qué cosa? El vestíbulo. El vestíbulo es el espacio comprendido entre los labios menores. En este espacio que está comprendido entre los labios menores vamos a encontrar las siguientes estructuras. En la parte anterior al llamado meato urinario o porción final de la uretra femenina. Por ahí solamente sale la orina, o sea, es una vía urinaria. Lado B, encontramos al introito vaginal o orificio vaginal. Este orificio va a estar cubierto parcial por una membrana vascularizada fibroelástica denominada himen. Tenemos que tener en consideración la presencia de un himen, qué cosa me determina la virginidad en las mujeres. Si el himen está roto o desflorado, entonces estamos determinando que la mujer ya no es virgen. Glándulas. Las glándulas vamos a encontrar en esta zona a las glándulas de Schnick y las glándulas de Bartholin. Tenemos que tener en cuenta que tienen nombres. Las glándulas de Schnick, o también conocidos como parouretrales, y la glándula de Bartholin, conocidas como vestibulares.
Ambos tienen sus homólogos masculinos. El homólogo de la glándula de Schnick es la próstata y el homólogo de la glándula de Bartholin son las glándulas bulbourethales o también llamados glándulas de Kupner. Estas glándulas tienen una función. Ambas glándulas me producen moco, mucus. ¿Y ese mucus qué cosa me va a permitir? ¿Qué cosa? Me va a permitir lubricar la zona para poder hacer el contacto sexual o coito. Con esto hemos terminado de hablar de los genitales externos. Los genitales internos vamos a ver a continuación primero a lo que es el ovario y la trompa de Falopio. Cuando hablamos nosotros de ovario, tenemos que considerar que el ovario está localizado en la cavidad pélvica. Tiene una función endocrina, que significa que sintetiza hormonas. ¿Qué hormonas se sintetiza a nivel del ovario? Se sintetizan los estrógenos y la progesterona. Tiene una función exocrina. ¿Qué cosa significa? Que libera algo al exterior. ¿Qué cosa va a liberar el ovario o qué cosa va a salir del ovario? Es el ovocito secundario o ovocito secundario. Tiene los dos nombres, ovocito o ovocito secundario. ¿Correcto? Entonces tenemos que ver la estructura del ovario. En el ovario, a nivel de la corteza, de la zona cortical, voy a encontrar los llamados folículos primordiales. Estos folículos primordiales van a sufrir una maduración. Esta maduración folicular va a ser estimulada por una hormona. Ya le hemos hablado anteriormente. Esa hormona también está en el varón, ahora también lo vamos a encontrar en la mujer. Esa hormona se llama la FSH. La folícula estimulante estimula el crecimiento y maduración de los folículos. Estos folículos, no olvides, están en la zona cortical del ovario. ¿Qué cosa tienen los folículos? Células foliculares y el ósito primario. Entiende, el que sale por ovulación es el ósito secundario. El que lo encontramos en el folículo primordial, ósito primario. Gracias a esta hormona, este folículo se va a madurar. ¿Cómo se va a madurar? Fácil. Folículo primordial, folículo primario, folículo secundario y el último folículo maduro se llama folículo maduro o folículo de Graf. Este folículo de Graf va a estar a punto de reventarse. Este folículo de Graf tiene una función, realiza la liberación del ósito secundario. Pero debemos entender algo, que en el proceso de maduración a nivel del ovario se va a producir hormonas. ¿Qué hormona? Principalmente los estrógenos. ¿Qué cosa significa? Que cuando la mujer comienza a ovular, comienza su, se puede decir, maduración folicular, se va a producir a la vez estrógenos, y estos estrógenos me permite el desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas. Por eso es normal que una mujer comience a adquirir el cuerpo, comienza a adquirir ciertas características cuando comienza su periodo ovulatorio. Y eso es notorio en los cambios que tenemos corporal de las niñas de primaria a secundaria. Cuando hablamos del folículo de Graf, recordemos, tenemos que entender en cuenta que dentro del folículo encontramos el ósito secundario. Este folículo tiene que reventarse. Al reventarse ocurre un proceso llamado ovulación, que la ovulación es la liberación del ósito secundario. Pero esta ovulación se da gracias al estímulo de otra hormona hipofisiaria. Acá habíamos hablado de la FSH, acá vamos a hablar de la LH. La hormona luteinizante, ¿qué cosa? Me permite la ovulación. Esa ha sido pregunta de examen. Una vez que sale el ósito secundario, las células foliculares que quedan, estas células foliculares, me van a formar lo que nosotros conocemos como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿qué cosa es? Es proveniente de las células foliculares que quedaron dentro del ovario. ¿Cuál es la función del cuerpo lúteo? Este cuerpo lúteo amarillo le sintetiza otra hormona llamada progesterona.
Ahora, entonces, hormonas ováricas, una hormona que se produce en el desarrollo o maduración folicular, estrógenos. Hormona que se produce en el cuerpo lúteo amarillo, progesterona. ¿Cuál es la función de la progesterona? Prepara el endometrio para la implantación. Y si en caso hay fecundación, se va a encargar de preparar y mantener el útero para la gestación. El cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, si no hay fecundación, se degenera. La degeneración del cuerpo amarillo me va a generar otro cuerpo que se llama el corpus albicans o cuerpo blanco. Este corpus albicans no tiene actividad endocrina. ¿Qué cosa quiere decir? Que este corpus albicans no sintetiza, ¿qué cosa? Hormonas. ¿Conforme? Perfecto. Ya hemos hablado del ovario. Continuamos. Una vez que sale el ovocito secundario, va a ser recepcionado. ¿Por qué? Por la llamada trompa de falopio. Esta trompa de falopio, o también conocidos como trompas uterinas, tiene una función, que es la captación, la vía y la nutrición del ovocito secundario. Y algo muy importante, pregunta de examen, el lugar de la fecundación. Para poder saber el lugar de la fecundación, yo tengo que saber qué cosa, las porciones de la trompa de falopio. La primera porción, llamado infundíbulo o pabellón, va a tener unas digitaciones, unas proyecciones llamadas fimbrias. Estas fimbrias van a recibir el ovocito secundario. Después de pasar por el pabellón, vamos a ir a la porción más ancha y larga de la trompa. Esa porción se llama ampolla, localizado en el tercio externo de la trompa. En este lugar se va a dar el proceso de fecundación. Profesor, ¿qué es fecundación? La fecundación es la fusión del espermatozoide con el ovocito secundario. El que se fecunda se denomina ovocito secundario, no óvulo, ovocito secundario. Después de la ampolla, vamos a pasar a una porción corta y estrecha, una porción corta y estrecha, llamado istmo. El istmo es la porción que se une con el llamado útero. Hasta acá hemos terminado las dos cosas, trompa de falopio y ovarios. Vamos a ver en la siguiente lámina lo que continúa. El útero es el lugar que va a dar a la menstruación e implantación del blastocito. Es el lugar donde se va a desarrollar el embrión y el feto, y también va a tener un papel fundamental en el momento del parto, porque debemos recordar que el útero va a tener una capa de fibras musculares denominada miometrio. Cuando observan la anatomía del útero, vamos a tener las siguientes porciones anatómicas. Fondo es la parte más superior del útero. Cuerpo es la porción más desarrollada. Istmo es la porción más estrecha. Cuello o cervix es la porción inferior y móvil. A este nivel se produce el llamado moco cervical. Hablemos de histología uterina. Histología uterina. La capa más interna se denomina endometrio. Es una capa muy vascularizada, formado por un epitelio monoestratificado, o también conocido epitelio simple cilíndrico. El miometrio, lo mencioné anteriormente, es una capa media y gruesa formado por tejido muscular liso. El perimetrio va a estar cubierto por serosa, que corresponde al llamado peritoneo. El perimetrio es la capa más externa del útero. ¿Qué es lo que yo tengo que considerar en el tema uterino? Tengo que considerar que ahí se va a dar la llamada implantación. Ojo, la implantación se va a dar, ¿qué cosa? En el tejido interno uterino. Este tejido que ha sido preparado por la progesterona. Este tejido se llama endometrio. ¿Qué es la implantación? Ese proceso por el cual el blastocito, recordemos que después de fecundación se forma el huevo, acá está. Después de la fecundación se forma el huevo cigote. El huevo cigote comienza a formar, se divide 2, 4, 6, 8, forma una masa de células llamada mórula. Después de la mórula viene la llamada blástula, y en periodo de blástula vamos a encontrar este manchón de células
con una cavidad interna llamada blastocito. La implantación es el proceso en el cual el blastocito se introduce y penetra en la capa funcional del endometrio. Este proceso de implantación lo vamos a denominar embarazo. ¿Qué significa? Que el embarazo recién comienza posimplantación. ¿Cómo sé que estoy embarazada? Es que después de la implantación todas esas estructuras perimplantarias me van a formar una hormona que se llama la hormona gonadotrófica coriónica humana. Esta hormona también conocido como HGC o también conocido como la hormona del embarazo. ¿Dónde voy a encontrar esta hormona? Esta hormona se produce acá en la zona de la implantación y va a viajar a través del torrente sanguíneo. También vamos a encontrar ¿qué cosa? Cierta porción de la hormona en la orina. Por eso se puede tomar test de embarazo a nivel de orina, a nivel del suero sanguíneo. Lo más recomendable a nivel del suero sanguíneo. Ya hemos hablado del útero. Vamos a hablar un poquito de la vagina. La vagina es la porción final de los genitales internos de la mujer. Es el órgano copulador, recibe al semen, es el receptáculo del semen. Es una vía de conducción del sangrado menstrual. Por acá sale la menstruación y por acá también es el canal del parto. Habíamos mencionado que hay una membrana fibroelástica vascularizada parcialmente que tapa la vagina, que se denomina himen. Pero como estamos hablando del tema menstrual, vamos a hacer un pequeño resumen del ciclo menstrual. El ciclo menstrual me va a tener 3 fases. Ojo, entendemos que lo que hemos puesto acá es lo que se puede decir en la mayoría de casos se da un ciclo de 28 días. Hay otras chicas que tienen ciclo de diferentes días y las que no se repiten constantemente, o sea, no tienen días determinados, se puede decir que son irregulares, ¿ok? En el tema del ciclo menstrual. Un ciclo menstrual de 28 días, entonces, ¿qué datos nos puede dar? Que si yo tengo un ciclo de 28 días, siempre a la mitad de mi ciclo va a haber un fenómeno llamado ovulación. ¿Qué significa? Si mi ciclo es de 30 días, el día 15 yo voy a ovular. Si mi ciclo es de 24 días, el día 12 voy a ovular. Siempre la ovulación ocurre a la mitad del ciclo menstrual. La primera etapa del ciclo menstrual es la fase menstrual o menstruación. Sí, el ciclo menstrual comienza desde los primeros sangrados. Recuerda que la primera menstruación que tiene una mujer se le denomina menarquía. La menarquía, ¿qué cosa? Es la primera menstruación, ¿ok? Ahora, esta menstruación, tengo que entender qué es la menstruación. La menstruación, si tú observas acá en el gráfico, de la línea azul hacia arriba, endometrio funcional. De la línea azul hacia abajo, endometrio basal. La menstruación es la descamación, el desprendimiento del endometrio funcional. ¿Y por qué se desprende? Porque hay un bajón de hormonas. La disminución de las hormonas hace ¿qué cosa? Que todo este endometrio se descame por una disminución brusca de hormonas. Después que he perdido todo el endometrio, va a venir los estrógenos producidos por la maduración folicular y me va a dar una proliferación de nuevo tejido endometrial. Significa que esta etapa se le llama etapa proliferativa. Como son hormonas que vienen, se puede decir, de la maduración folicular, también vamos a llamarlo como fase folicular. O si se da antes de la ovulación, como fase preovulatoria. Después de la ovulación, ya se da la formación del cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo comienza a formar ¿qué cosa? Una hormona llamada progesterona. La progesterona va a hacer que todas las glándulas endometriales comiencen a secretar su contenido. Por eso se le llama fase secretoria, o también conocida fase luteal, porque la progesterona es formado por el cuerpo lúteo, o también conocida como periodo posovulatorio. Entonces las preguntas que nos han venido siempre en el examen es ¿qué hormona actúa antes de la ovulación? Estrógeno. ¿Qué hormona actúa después de la ovulación? Progesterona. No hay intimidad sexual, no hay embarazo, disminuye estrógeno, disminuye progesterona. ¿Qué pasa con el endometrio? Se descama. Viene la menstruación y así
se reactiva de nuevo el ciclo menstrual. ¿Correcto? Con eso hemos acabado este pequeño resumen sobre lo que es aparato reproductor femenino. Muchas gracias y continúen con las siguientes clases.